Claro. Aquí tienes la versión extendida del texto manteniendo el estilo, tono y formato, y ampliando la información a aproximadamente 1500 palabras. *** Título: Escándalo en Turquía. Kerem Bürsin y Hande Erçel, romance secreto tras las cámaras. Las series turcas que lo cambiaron todo, ***. Hola, amantes de las series turcas, qué alegría tenerlos de nuevo en nuestro canal. Si son como yo, que no puede vivir sin un buen drama, un romance apasionado y un poquito de misterio al estilo turco, entonces se encuentran en el lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, rumores y por supuesto, mucho talento, porque vamos a hablar de esas series que no solo nos robaron el corazón, sino que además hicieron temblar los cimientos del chismorreo del corazón. Prepárense para un viaje a través de las pantallas de televisión, donde la ficción y la realidad se mezclan de formas que jamás imaginaron. Hoy vamos a desgranar esas historias que no solo nos engancharon con sus tramas, sino que también desataron toda clase de rumores sobre sus protagonistas, y sí, creo que ya se imaginan de quiénes estamos hablando. Pero antes de que nos perdamos en la vorágine de la farándula, les recuerdo que si son nuevos por aquí, o si ya son de la casa, pero aún no se han suscrito, por favor, denle al botoncito rojo y activen la campanita. De esa forma, no se perderán ni una pizca de nuestras próximas entregas de amor y drama turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este jugoso chisme. Hoy no vamos a hablar solo de series, vamos a hablar de cómo algunas producciones logran traspasar la pantalla, de cómo las químicas actúan, no solo en la historia, sino en la vida real, y de cómo los rumores se esparcen como la pólvora. Vamos a empezar con la serie que desató una verdadera tormenta, Senkalkam, en español, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtió en un auténtico fenómeno global. La historia nos cuenta el improbable romance entre Eda YLDZ, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso pero frío arquitecto. ¿El detonante? Un acuerdo de compromiso falso que, obviamente, termina siendo mucho más que eso. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrificante y, claro, no tardaron en surgir rumores de que su romance no se limitaba a la ficción. La prensa turca y de todo el mundo explotó con la noticia, y claro, los fans estaban extasiados. La serie no solo fue un éxito arrollador, sino que además generó una legión de seguidores que seguían cada paso de la pareja, dentro y fuera de la pantalla. ¿Por qué funcionó tan bien? Porque la historia era fresca, divertida, y honestamente, la química entre Hande y Kerem era innegable. Además, la serie abordaba temas como la ambición, los sueños personales y el amor incondicional, elementos que conectaron con el público de manera muy profunda. La elección del elenco fue, sin duda, un acierto monumental. Hande Erçel, con su belleza natural y su carisma arrollador, encarnó a la perfección a Eda, la joven soñadora con una fuerza interior que la hacía irresistible. Kerem Bürsin, por otro lado, aportó ese toque de frialdad y sofisticación que caracterizaba a Serkan, pero con una vulnerabilidad que poco a poco se iba desvelando, haciendo que el público se enamorara de él. La dinámica entre ambos en pantalla era simplemente mágica, con miradas que hablaban más que 1000 palabras, escenas románticas que hacían suspirar a todos y momentos cómicos que aliviaban la tensión de la trama. La forma en que se complementaban, tanto en la ficción como fuera de ella, era evidente, y esto contribuyó a que los rumores de romance fueran aún más creíbles. Algo curioso de Senkalkam es que los rumores de romance, que ellos trataban de negar insistentemente, coincidieron con un momento en la vida real en que los actores se dejaron ver muy juntos fuera del set de grabación. Fotografías y vídeos de ambos compartiendo momentos de ocio, risas y complicidad, se viralizaron rápidamente, alimentando aún más la especulación. Los fans, que ya estaban enamorados de su pareja en la ficción, no podían evitar ilusionarse con la idea de que el romance hubiera traspasado la pantalla. Sin embargo, tanto Hande como Kerem se mantuvieron herméticos al respecto, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta ambigüedad solo hizo que el interés del público creciera aún más, generando una expectación que se tradujo en un aumento de la popularidad de la serie. Y si bien la relación amorosa entre Hande y Kerem, que se confirmó más adelante, no duró tanto como nos hubiese gustado a los fanáticos, siempre quedará ese recuerdo de esa magia que lograron transmitir en Senkalkam. El legado de esta serie va más allá de la simple historia de amor, demostró el poder de la química en pantalla y cómo los rumores pueden convertirse en un motor para el éxito de una producción televisiva. Y aunque el cuento de hadas no tuvo el final feliz que todos esperábamos,
la serie seguirá siendo un referente del drama turco y un ejemplo de cómo una buena historia puede trascender la ficción y llegar al corazón de millones. Además, la serie no solo popularizó a sus actores principales, sino que también puso de manifiesto el enorme talento que existe en la industria turca, abriendo las puertas a nuevas producciones y a un mayor reconocimiento internacional. Pero Senkalkam no es la única serie que ha desatado pasiones y rumores. Vamos a hablar ahora de otra joya de la televisión turca, Erkenci, traducida como Pájaro Soñador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos transporta a un mundo de romance y aventuras en el contexto de una agencia de publicidad. Sanem Aydin, una chica de barrio soñadora, y Can Divit, un fotógrafo aventurero con alma libre, se encuentran en un mundo corporativo que no encaja con sus personalidades, y entre ellos se genera una tensión magnética. Esta historia, llena de momentos cómicos y románticos, se ganó el corazón de millones alrededor del mundo. Y al igual que en el caso de Hande y Kerem, la química entre Demet y Can era tan intensa que no tardaron en aparecer los rumores de un romance real. La prensa turca se hizo eco de cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que ambos se dedicaban en la vida real. Si bien nunca lo confirmaron abiertamente, muchos fans estaban convencidos de que el romance traspasó la pantalla. La elección de Demet Özdemir como Sanem fue un acierto desde el principio. Su frescura y naturalidad encajaban a la perfección con el personaje, una joven sencilla pero con un gran corazón y una imaginación desbordante. Can Yaman, por su parte, aportó esa aura de misterio y sensualidad que caracterizaba a Can Divit, el hombre que había recorrido el mundo y que volvía a casa con un espíritu libre y aventurero. La combinación de ambos en pantalla era explosiva, generando una química que hacía que el público se sintiera atraído por su historia. Los momentos de tensión romántica entre Sanem y Can eran tan intensos que hacían que los fans se preguntaran si esa conexión se limitaba solo a la actuación. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos de cariño que se dedicaban en la serie eran tan convincentes que era difícil creer que no hubiera algo más entre ellos. La serie además se destacó por su capacidad de transportar al espectador a un mundo lleno de color y alegría, con una banda sonora pegadiza y una puesta en escena cuidada hasta el último detalle. Los escenarios, tanto los urbanos como los rurales, contribuían a crear una atmósfera mágica que envolvía la historia de amor entre Sanem y Can. La trama, aunque sencilla en apariencia, se adentraba en temas como la superación personal, la búsqueda de los sueños y la importancia de la familia. Todo esto, sumado a la innegable química entre los protagonistas, hizo de Erkenci una serie que dejó una huella imborrable en el corazón del público. ¿Por qué Erkenci causó tanto revuelo? Más allá de la increíble química entre los protagonistas, la serie nos ofrecía una historia fresca, con una protagonista femenina fuerte y soñadora, una narrativa que conectó con audiencias que buscaban una historia que a la vez fuese divertida y romántica. Además, la serie jugó con el contraste entre la vida moderna en Estambul y las tradiciones de los pueblos, un detalle que enriqueció la trama y la hizo aún más atractiva. Una curiosidad de esta serie es que gracias al éxito que tuvo a nivel internacional, catapultó la fama de Can Yaman, quien hoy en día es un rostro reconocido a nivel mundial. Su carisma y talento lo han llevado a protagonizar otras producciones importantes, tanto en Turquía como en otros países, consolidando su carrera como actor internacional. Y si de romances de ensueño hablamos, tenemos que mencionar a Aşk 101, que en español sería algo como Amor 101. Esta serie de Netflix, protagonizada por un talentoso elenco juvenil, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su escuela. Para lograrlo, planean hacer que su querida maestra se enamore, algo que creen que les permitirá quedarse. En medio de esta trama, surgen amores, conflictos y la búsqueda de su propia identidad. Esta serie, que mezcla drama adolescente con toques de comedia, fue un éxito entre el público más joven. Si bien no hubo romances tan intensos como en las series anteriores, sí que dio pie a especulaciones sobre las relaciones entre algunos miembros del elenco, que, como es normal en producciones donde hay tanta interacción, se volvieron muy unidos. La dinámica entre los jóvenes actores en la serie era tan natural y creíble que no era difícil imaginar que hubieran formado lazos de amistad en la vida real. Los fans se sintieron muy identificados con sus personajes y se interesaron por conocer más sobre la vida de estos jóvenes talentos. ¿Por qué Aşk 101 logró captar la atención del público? Porque abordaba temas tan relevantes como la amistad, el amor adolescente y la búsqueda de propósitos en la vida. Además, la serie tiene un ritmo dinámico y unos personajes carismáticos que hacen que la historia sea muy entretenida.
El tono fresco y juvenil de la serie hizo que muchos se sintieran identificados con los conflictos y anhelos de los protagonistas, convirtiendo esta serie en un imprescindible para los amantes del drama juvenil turco. Un dato curioso es que la serie tuvo una segunda temporada gracias a la insistencia del público y su éxito en plataformas digitales, demostrando el impacto que tuvo en el público joven y la capacidad de Netflix para dar voz a las demandas de sus suscriptores. Siguiendo con el hilo de las series que generan rumores, no podemos dejar de hablar de Karasevda, que en español se traduciría como Amor Eterno. Esta serie dramática protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica de familia adinerada. El destino, los secretos familiares y las presiones sociales los obligan a separarse, pero el amor que sienten el uno por el otro perdura a lo largo del tiempo. Esta serie es un drama en su máxima expresión, lleno de emociones intensas y giros inesperados. Si bien no hubo romances confirmados entre los protagonistas, la tensión que transmitían en pantalla era innegable. La química entre Burak y Neslihan hizo que muchos se preguntaran si había algo más allá de la actuación, pero sus respectivos matrimonios silenciaron cualquier especulación. La intensidad de sus miradas, la forma en que se tocaban y las escenas románticas que compartían eran tan convincentes que era fácil dejarse llevar por la ilusión de que su amor fuera real. Sin embargo, ambos actores siempre se mantuvieron profesionales y respetuosos en su relación laboral. ¿Por qué Karasevda sigue siendo recordada con tanto cariño? Porque es una historia de amor apasionada, pero también desgarradora. La serie aborda temas como el amor imposible, la venganza y el peso del pasado. La calidad de la producción y la intensidad de las actuaciones hicieron que la serie ganara numerosos premios a nivel internacional, consolidándose como una de las mejores producciones turcas de los últimos tiempos. Un dato interesante es que Karasevda es una de las series turcas más vendidas en el mundo, llegando a países de Latinoamérica, Europa y Asia, y conquistando a millones de espectadores con su trama llena de drama y pasión. Y para cerrar este repaso de series turcas que nos han hecho suspirar y especular, vamos a hablar de Çukur, traducida como El Pozo. Esta serie que combina drama, acción y crimen, nos introduce en el peligroso mundo del barrio de Çukur, en Estambul. La familia Koval, que dirige el barrio, se enfrenta a constantes amenazas de bandas rivales, lo que lleva a los protagonistas a tomar decisiones difíciles en nombre de la lealtad. El elenco es estelar con actores como Aras Bulut y Nemli y Dilan Çiçekdeniz, y las interpretaciones y los guiones son magníficos. La serie cuenta con varias temporadas que han conquistado al público turco e internacional. Si bien esta serie no se centra en los romances, sí ha generado un gran interés en las relaciones entre sus protagonistas, ya que comparten mucho tiempo dentro y fuera de las grabaciones. El ambiente de camaradería y amistad que se creó entre los actores durante el rodaje fue evidente en diversas entrevistas y publicaciones en redes sociales, lo que despertó el interés del público sobre sus relaciones personales. ¿Por qué Çukur ha tenido tanto éxito? Porque ofrece una trama trepidante con personajes complejos y una gran dosis de acción y drama. La serie explora temas como la lealtad, la familia y la supervivencia en un entorno hostil, y su puesta en escena es de primera calidad. La serie también se destaca por su banda sonora, que incluye canciones con un ritmo pegadizo que se han vuelto muy populares entre los fans, creando una atmósfera única que enriquece la experiencia del espectador. El nivel de producción y el talento del elenco hicieron de Çukur una serie que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo y se convirtió en un fenómeno cultural. Bueno, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo del drama y el chismorreo. Hoy hemos repasado algunas de las series turcas que no solo nos cautivaron con sus tramas, sino que también nos hicieron soñar con romances que traspasaron las pantallas. Hemos visto que la química entre los actores es una parte fundamental para que una serie tenga éxito, y que a veces, esa química genera rumores que nos hacen dudar si la ficción ha superado la realidad. La verdad es que al final, la magia de las series turcas radica en su capacidad de hacernos vibrar con sus historias y conectar con las emociones de sus personajes, ya sea con romances de ensueño o dramas familiares desgarradores. Espero que hayan disfrutado de este repaso por las series turcas que han causado más revuelo en el mundo del espectáculo. Agradezco de todo corazón que hayan estado conmigo hoy y los invito a dejar sus comentarios sobre cuáles son sus series turcas favoritas, las que más los han hecho suspirar o las que más los han sorprendido. Compartan sus opiniones con nosotros, que me encanta leerlos.
Y antes de despedirnos les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas. Y como siempre los espero en el siguiente vídeo con mucha más pasión y mucho más drama turco. Hasta la próxima.